Muy estimados amigos, salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros siempre es una gran alegría ver sus rostros felices en estas charlas de formación, aprendiendo cada vez más sobre nuestra Santa Madre Iglesia. Y el día de hoy tenemos aquí a nuestro querido expositor, que es el hermano Yamil. Salve María, hermano Yamil. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos nuestros oyentes del canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Es con gran alegría que otra vez nos reencontramos para una charla de formación más. Así que bueno, desde ya decirles que sean grandes evangelizadores compartiendo esta charla con más personas, dejando su like y suscribiéndose a nuestro canal si no lo han hecho. Así que bueno, hermano Yamil, no sé qué le parece si comenzamos haciendo una oración. Asimismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo al Divino Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos comprender todas las grandezas de nuestra religión católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es algo cotidiano nuestro. ¿Cómo ser un perfecto cristiano, un perfecto católico? Nosotros, ustedes ya habrán escuchado aquella famosa frase de San Cipriano que dice: Christianus alter Christus. O sea, el cristiano es un otro Cristo. Y nuestro deber como católicos, como pertenecientes a la religión de nuestro Señor, es ser otro Cristo. Y nosotros debemos buscar la perfección en eso. Nuestro Señor dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Además de ser uno de los carismas principales dentro de la obra de los heraldos, por eso que ustedes ven muchas veces en las misas, en las charlas, podcasts, bueno, los que nos ven muchas veces personalmente, buscamos esa perfección. ¿Por qué? Porque fue el propio nuestro Señor que mandó. Y uno diría: no, solamente Dios es perfecto, nadie más puede ser perfecto. Pero entonces, nuestro Señor en el Evangelio se equivocó. Usted me está diciendo eso. Si fue el propio Jesús que dijo: sed perfectos. O sea, Él nos mandó que buscásemos la perfección. A lo mejor no llegamos a la perfección completa, pero anhelamos esa perfección. ¿Y cómo llevar esa perfección a nuestra vida de católicos? Bueno, eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Nosotros como católicos debemos buscar esa perfección, que va a ser, al fin y al cabo, va a redundar en una unión completa con Dios. Y quería comenzar contándoles una historia muy tocante. Sucedió en Roma, los primeros años del cristianismo. Roma, sede del Imperio Romano. Y nuestro pequeño protagonista era un niño de sus 12, 13 años. Él era un niño noble, ya vivía solamente con su mamá. Era un niño bondadoso, era un niño obediente, era un niño piadoso. Y su mamá lo quería como a nada más en el mundo. Solamente restaban ellos dos. Su padre, ya veremos qué ocurrió con su padre. Y cierto día, una tarde, ya casi noche, el niño vuelve a casa. Entra, saluda a su mamá, y ese niño tenía una cara ya casi que de un ángel. De repente, el niño entra y grita: mamá, mamá. Y la mamá no se asusta, sino que toma una actitud de... Sí, se asusta un poquito. Va
hasta donde está su hijo y, abrazándole, le pregunta: ¿qué pasa, hijo? ¿Qué fue lo que pasó? Y el niño le contestó: mamá, ahora mismo, cuando salía del colegio, el hijo del gobernador, que es pagano y además es un bruto, me preguntó si yo era cristiano. En aquella época, en el comienzo del cristianismo, los cristianos eran perseguidos. Y esta madre y su hijo eran cristianos. Y la madre le pregunta: ¿y tú qué le respondiste, hijo? Mamá, yo le respondí que sí, por la gracia de Dios. Muy bien, hijo mío, así debes contestar siempre. ¿Y él entonces qué hizo? Y el niño miró a su madre a los ojos y le dijo: como él es pagano y es un bruto, él me dio una bofetada. En ese momento la mamá sintió que aquella bofetada que aquel niño le dio a su hijo, también la recibió ella. Y de nuevo, casi ya que saliendo las lágrimas de la madre, le preguntó: y bueno, hijo, y entonces, cuando él te pegó aquel terrible bofetón, ¿qué hiciste tú? Y el niño le respondió: mamá, yo le perdoné. ¿Acaso no me has enseñado que los cristianos debemos perdonar a nuestros enemigos por amor de Dios? En ese momento la madre ya no pudo aguantar más y se echó a llorar. Ya vio que su hijo, que era un niño, era un jovencito, pero ya había madurado. Y en aquellos tiempos, los nobles acostumbraban llevar en el cuello una cadena de oro con una bola de oro, una bolita pequeña de oro, simbolizando que ellos pertenecían a alguna familia noble. En ese momento, la madre le quita aquella cadena de oro y le dice: hijo mío, ya no eres un niño, porque ya no obras como uno, ya eres un hombre. Y vas a llevar otro tesoro mucho más grande sobre ti. La madre le quitó la cadena con la bolita de oro y le dijo: ¿ves esta esfera? La madre le presentó una pequeña esfera de cristal y adentro de aquella esfera se encontraba una esponja toda roja. Y la madre le dijo: ¿ves esa esponja que está dentro de esta bola de cristal? Es roja y está empapada con la sangre de tu padre. El padre de este niño había dado su vida por nuestro Señor Jesucristo. Había muerto mártir en la arena. Su madre, el día del martirio, fue hasta el Coliseo, vio cómo su esposo era destrozado por un león y ella fue corriendo y en aquella sangre que escurría fue y mojó esa esponja. Ella había guardado esa reliquia con ella durante años. Y le dijo: hoy te has portado como un hombre cristiano y la mereces llevar tú. Pero antes quiero que me contestes 3 preguntas. ¿Sabrás vivir como cristiano? ¿Sabrás sufrir como cristiano? ¿Sabrás morir como cristiano? Y el niño, sereno, miró a los ojos de su madre y le dijo: mamá, ¿por qué me preguntas eso? ¿Es que por ventura te he dado alguna vez motivo para dudar? No temas,
yo sabré vivir como cristiano, sufrir como cristiano y si es menester, morir como cristiano. La madre besó aquella reliquia y la colocó en el cuello de aquel niño que era un ángel. ¿Quién era este niño? Nada más, nada menos un gran santo que hoy en día la iglesia venera. Aquel niño cumplió con la promesa que hizo a su madre. Supo vivir, supo sufrir y supo morir como un cristiano. Este niño fue San Pancracio. Ya cuando creció, él vivió como un verdadero cristiano. Y todos nosotros, de cierta forma, estamos llamados a eso. Si nosotros somos cristianos verdaderos, católicos verdaderos, tenemos que saber vivir como cristianos, sufrir como cristianos y morir como cristianos. Y nosotros, cuando vamos muchas veces a la iglesia, llegamos ahí y ¿qué decimos? ¿A quién buscamos? Buscamos a nuestro Señor. Al igual que aquellos guardias que fueron a la noche con Judas y nuestro Señor preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, y es un nazareno. De cierta forma, nosotros cuando vamos a la iglesia también escuchamos una voz que desde el sagrario nos pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y nosotros vamos a la iglesia en busca de nuestro Señor. Vamos, asistimos a una misa y ya no es una bola de oro, ya no es una reliquia con una sangre, no, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz Él dio todo por nosotros, es esa sangre que está lavando nuestras almas. Y nosotros llegamos y recibimos en cuerpo, alma, sangre, divinidad de nuestro Señor Jesucristo cuando comulgamos, cuando nos acercamos a la Sagrada Eucaristía. Pero, ¿cuántas veces nos escucha desde el sagrario una voz que dice, yo conocí a tantos, tantos vinieron aquí, tantos niños, jóvenes, que alguna vez estuvieron conmigo, rezaron, participaron de novenas, participaron de procesiones, de las misas, pero ya, cuando fueron creciendo, se fueron olvidando de todo eso y dejaron de ir a visitar al Santísimo Sacramento. Se olvidaron de nuestro Señor y empezaron a frecuentar otros lugares. Empezaron a volverse deshonestos, ladrones, impíos y libertinos. Y con esto comenzamos nuestra charla. Los 3 puntos esenciales para ser un buen católico. Primero dijimos, vivir como cristianos, sufrir como cristianos y morir como cristianos. El primer punto, vivir como cristianos. ¿Cómo yo voy a ser un buen católico? Primeramente, esencialmente, como siempre decimos, cumpliendo los mandamientos de Dios. Yo no puedo renegar de Dios. Yo no puedo llegar y decir que soy un buen católico si yo no cumplo con los mandamientos de Dios, si yo no voy a misa, si soy un mentiroso, si soy un deshonesto. Yo no me puedo llamar un buen católico. Para esto me viene una historia
En fin, el personaje en cuanto a sí no es tan bueno, porque fue una persona que, en fin, hizo muchas cosas malas en su vida, pero saquemos un buen principio de lo que sucedió. Era un joven general, ya admirado, porque desde joven había conquistado muchas tierras. Alejandro Magno. Alejandro Magno llegó hasta Grecia, Persia, Egipto, Arabia. Él se convirtió en un personaje histórico muy grande, muy conocido en su época. Era casi que el amo del mundo. Era él salir en batallas, que el ejército, a través de las palabras, el carisma que él tenía, todo el ejército se llenaba de entusiasmo y no había batalla que él perdiese. Y cierto día, en una de sus conquistas, ya estando en el frente de batalla, él vio que uno de sus soldados huía como un cobarde. Él no pudo creer eso. Lo detuvo y le dijo: cobarde, ¿cómo te llamas? Y el hombre le respondió: me llamo Alejandro. En ese momento, aquel general, que no conocía el miedo, que no conocía la cobardía, le dijo: Alejandro, Alejandro como yo, y no tienes vergüenza de llevar mi nombre. Y ahí Alejandro Magno le dijo algo. Le dijo: o cambias de nombre o cambias de conducta. Yo no consentiré nunca que un Alejandro sea cobarde. Y nosotros, que nos decimos cristianos, que nos decimos católicos, ¿cuántas veces no ofendemos a Dios? Y decimos: no, yo soy católico, no voy a misa. Yo soy católico, soy un deshonesto. Yo hago honra de mi nombre de católico, de cristiano, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos ser imitadores, lo que decíamos al comienzo, cristianos alter Christus. El cristiano debe ser otro Cristo. Y yo no puedo manchar el nombre de nuestro Señor con mis pecados, con mis desvíos, con mis caprichos. Y decir: no, Dios me hizo así, que Dios arregle. Si Dios me creó con estos defectos, que Él se arregle. No. Yo tengo que hacer como dijo aquí Alejandro Magno. O yo cambio mi conducta, o yo mudo mi forma de ser, o me cambio de nombre. No soy católico, soy, no sé, cualquier otra cosa menos un cristiano católico apostólico romano. Todo menos eso. Si yo no quiero seguir la ley de Dios, si yo quiero seguir mi vida, entonces yo no soy un verdadero cristiano. Si yo quiero vivir una vida libertina y diciendo que Dios se arregle con mis pecados, yo no soy un verdadero católico. Y tengo que hacer como dijo aquí Alejandro Magno: cambiarme de nombre directamente. No hay otra forma, porque no, yo no voy a ser un verdadero cristiano si sigo esas vías. Y cuanto más peor cuando sucede otra cosa. Cierta vez, en España, era muy común que los moros, los musulmanes, muchas veces salían de Marruecos, ¿no?, de África, iban por el Mediterráneo y pasaban por las costas de España, invadiendo ciudades. Saqueaban las ciudades, incendiaban, robaban todo lo que podían y también
llevaban a muchos como esclavos. Cierta vez, en una de esas andanzas de los moros, llegaron a una ciudad, invadieron, tomaron como esclavos a un grupo de españoles. Y ya en el barco, uno de aquellos moros, musulmanes, se acercó a un español y le dijo: si dejas de ser español y cristiano, te pondremos en libertad, te daremos dinero, vestido y todo cuanto quieras. ¿Qué hizo ese hombre español? Tuvo vergüenza, fue cobarde, apostató de España y apostató de nuestro Señor Jesucristo. Ya no era español y mucho peor, ya no era cristiano. Le quitaron las cadenas, lo llevaron, le pusieron una ropa característica de los moros, un turbante, todo. Y hasta dicen que se veía como si fuese un payaso. ¿Por qué? No encajaba con nada. Un español vestido de aquella forma. Entonces, el grupo de español que estaba ahí encadenados, de repente, uno de ellos se zafa de las cadenas, va hasta donde está aquel hombre español y le da una bofetada en la mejilla izquierda. Y le dice: toma, este es porque te avergüenzas de ser español. Y al momento levantó la otra mano y le dio otra bofetada en la mejilla derecha. Y le dijo: y este otro, mucho más fuerte, tómatelo porque te avergüenzas de ser cristiano. ¿Cuántas veces en nuestros ambientes familiares, laborales, entre amistades, muchas veces no tenemos vergüenza de demostrar que somos católicos? Llega en una cena del trabajo, todo el mundo se sienta, van a empezar a comer y yo tengo vergüenza de hacer por lo menos, la señal de la cruz. No es ni con una oración, sino que hacer la señal de la cruz. Le da vergüenza, entonces aprovecha el momento en que nadie está mirando y... fulano, ¿qué hiciste? Nada, no, yo no hice nada, no, es que había algo que me estaba molestando. ¿Cuántas veces no ocurre que nosotros tenemos vergüenza de llevar ese nombre de cristianos? ¿Cuántas veces, a lo mejor saliendo de misa, saliendo de la iglesia, no nos encontramos con un amigo, con un compañero del trabajo, hasta a veces con un familiar? Llevamos un susto y el otro: fulano, está saliendo de la misa. Y la persona: tiene vergüenza de decir que fue domingo a misa, frente a un amigo, frente a un familiar. ¿Cuántas veces? Por eso hoy tenemos que hacer un propósito de saber vivir como cristianos, hacer honra de ese nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos cristianos católicos. Tenemos que llevar con orgullo ese nombre, sea lo que sea, se burlen o no se burlen. Debemos estar orgullosos. Segundo punto: sufrir como cristianos. Bueno, a mí me tocó dar la charla sobre el sufrimiento, así que vamos a intentar no alargarnos mucho en este tema, solamente tocar algunos puntos, ¿sí? Para los que quieran, si
si quieren profundizar un poquito más, pero siempre hay algo para comentar, y sobre todo sobre el sufrimiento. El sufrimiento en la vida cristiana muchas veces es un misterio. Nosotros no sabemos por qué ocurre. Muchas veces en nuestra vida Dios quiere y nos manda los sufrimientos. Mucha gente diría, no, pero eso es masoquista. Aquí no estamos diciendo ir en busca del sufrimiento. No hace falta. Ya cuando uno se despierta, para algunos solamente el despertarse es un sufrimiento. Entonces, no hace falta ir en busca del sufrimiento. Pero, ¿qué es lo primero? Aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas no ocurren en nuestra vida sin nosotros saber por qué? Un accidente. A nosotros mismos, aquí, en nuestra casa, una persona muy cercana a nosotros, un joven, tuvo un accidente. Perdió la pierna. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios manda ese sufrimiento? Si es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que aceptar y decir amén. Contaba un sacerdote redentorista que en la ciudad donde él vivía había un niño que estaba padeciendo de una enfermedad que ya lo tenía el niño en la cama 4 años. Y era un niño de sus 10, 9 años. Hubo un día en que toda la ciudad estaba de fiesta. Era el día del santo patrono de aquella ciudad. Entonces todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba feliz. En la ciudad había llegado una feria, niños corriendo por aquí, música que sonaba por allá. Y llega la madre de este niño a tocar la puerta del sacerdote y le dice: Padre, mi hijo quiere comulgar. El sacerdote va hasta la iglesia, toma el Santísimo, va en una solemne procesión hasta la casa del niño. Cuando entra, el niño contento, feliz. Padre, está trayendo a nuestro Señor Jesucristo. Y el sacerdote le responde que sí. En ese momento, el niño recibe la comunión, hace una acción de gracias, y el sacerdote se da cuenta que desde la casa de aquel niño se podía escuchar toda aquella algazara, toda aquella alegría que había por la fiesta que estaba viendo en la ciudad. Niños saltando, corriendo, música. Y vio de nuevo al niño que hace 4 años estaba postrado en la cama. ¿Y qué vio él? Tristeza, abandono. No. Cuando vio la cara del niño, vio que la cara del niño estaba llena de luz, contento. Y hasta el propio padre dice que sintió una especie de: ¿Pero qué le pasa a este niño? ¿Él acaso no escucha que afuera hay niños corriendo, saltando, felices? Y él en una cama, ahí, confinado, quién sabe el resto de sus días. Va a pasar ahí, su mamá teniendo que cuidarle, sus hermanos. Y ahí el sacerdote le preguntó si algunas veces él no sentía ese deseo de levantarse de la cama, de salir corriendo, salir a jugar. Y ahí el niño le decía: Padre, yo quiero lo que Dios quiera. Yo quiero lo que Dios quiera. Y el niño le hablaba al sacerdote de la alegría de padecer por nuestro Señor Jesucristo, de la pasión de nuestro Señor
y de otras cosas admirables. Y cuando el sacerdote le preguntaba, ¿quién te enseñó eso? El niño señalaba al crucifijo y decía, fue él el que me enseñó. Nosotros aquí en esta vida podemos sufrir, pero puede ser un sufrimiento de romper el corazón, ser torturados. Eso es nada en comparación de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros sabemos sufrir como cristianos, si nosotros queremos saber cómo podemos sufrir como cristianos, debemos aceptar la voluntad de Dios, ofrecer los padecimientos de esta vida y pensar en la pasión de nuestro Señor. Él que sufrió tanto y entregó su vida por nosotros. Y aquí pasamos al último punto: morir como cristianos. ¿Será que nosotros estamos preparados para ese encuentro con nuestro Señor? Dice en el Evangelio, vendrá como un ladrón. Aquel día de nuestra muerte va a ser un día inesperado, un día que nadie sabe. Va a ser aquel día en que menos la persona piense, aquel día que la persona diga, no, todo está bien, mi salud está perfecta, no hubo terremotos aquí en El Salvador desde hace 2 meses, no pasa nada, aquí no hay huracanes, aquí no hay tsunamis, estoy en mi casa es un búnker antinuclear. Justo ese día, ¡pum!, paro cardíaco, ¡pum!, se cayó, se tropezó, se dio con la cara en el piso y no se levantó más. Es un momento que va a llegar como un ladrón. ¿Y nosotros, será que estamos preparados para ese encuentro con Dios? Y aquí le quiero contar otra historia, ¿no? Era un niño de 8 años que había nacido de padres que no eran católicos, eran cismáticos, o sea, eran unos herejes. Y él también creció en ese ambiente hostil en contra de la religión de nuestro Señor Jesucristo, en contra de la religión católica. Pero este niño tuvo un ángel, un salvador, y era un amigo, un amiguito que él tenía desde su infancia, que tenía la misma edad que él, y los dos se dedicaban a cuidar los rebaños. Y mientras que los dos pasaban en su oficio, muchas veces su amiguito, que era católico, se dedicaba a contarle a él qué había aprendido en el catecismo, qué había aprendido en las misas, qué había dicho el sacerdote aquel día. Y con el tiempo, tan profundo llegaban aquellas charlas que él tenía con su amiguito, que lo cautivaron y se propuso ir a escuchar con sus propios oídos aquellas grandes enseñanzas. Y así fue, como a escondida de sus padres, fue un día a la misa, en una capilla. Pasaron los meses, hasta que un día él no tuvo una precaución y su papá le descubrió. Su papá era un hereje, su papá era un cismático. Y como era fanático el papá, en extremo, le prohibió que fuese a ver a los perros cristianos. Era tanto el odio que el padre de este niño tenía por los católicos, que lo llamaba así. Pero el niño no hizo caso. Él siguió yendo. Hasta que un día, el padre, era un día domingo,
No lo encontró. Fue furioso hasta la casa y lo esperó hasta la noche. Y al verlo entrar por la puerta, le dijo: ven aquí. ¿Por qué has vuelto a la iglesia de los católicos? Y el niño, nada. ¿Acaso yo no te prohibí ir ahí? Y el niño, nada. Ahí el padre le dijo: está bien, júrame que no vas a volver nunca más a ese lugar. Y en aquella hora, el niño, que estaba con la cabeza hacia abajo, sumiso, levantó la cabeza y le dijo: eso no. Dentro de mi corazón, yo ya soy cristiano. Y el padre le miró y le dijo: ¿con que no quieres jurármelo? No, le dijo el niño. Espera, canalla, yo te voy a colgar. Y fue el padre del niño, agarró una soga, metió al niño en un cuarto, amarró la soga al techo, hizo un nudo y, sin compasión, colgó a su hijo. El niño inocente quedó suspenso en el vacío. La respiración de él cada vez era menor y poco a poco los ojos se le fueron llenando de sangre. En ese momento, el papá quizá tuvo un poquito de compasión. Bajó al niño, dejó que respirase un poco, que volviese en sí, y de nuevo le hizo la misma pregunta. Y el niño le dijo no. Y de nuevo agarró al niño, lo colgó. Y así se repitió 1, 2, 3 veces. Pero el niño no renegó de su fe. Y al último momento, para que vean cómo el mal sabe hacer las cosas. En ese momento, ya la última vez, el niño no conseguía ya respirar bien, estaba cansado de aquel suplicio. El padre va a su lado, lo acaricia y le dice: pero hijo, ¿acaso tú no me quieres? ¿No amas a tu padre? Imaginen, en la escena, el padre va e intenta seducir a su hijo, diciéndole que tú no me amas. El mal es así. El mal muchas veces, no muchas veces, siempre es más experto que los hijos de la luz. Pero el niño le dijo: sí, papá, yo te amo con todas mis fuerzas, pero antes quiero a Dios y a mi alma. En ese momento el padre ya no supo qué hacer. El papá le dejó al niño, lo dejó que viva su vida. Pasaron los años, tanto el papá como la mamá murieron de una enfermedad y el niño creció como un joven católico y lastimosamente después de algunos años también murió. Pero supo ser un verdadero defensor de la fe. Supo morir como un cristiano. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Será que yo estoy dispuesto a dar mi vida por Dios? Yo entregar mi vida por la fe católica. Y ya vamos terminando. Aquí, hace poco,
celebramos en algunos países el día jueves, en otros países el día domingo, la fiesta del Corpus Christi. Y cierta vez en Suiza, Europa, los católicos fueron a celebrar el Corpus Christi. En esos tiempos todavía no existía la luz eléctrica, en fin. Los católicos, muy perseguidos en este país, salieron en procesión con el Santísimo Sacramento, una bella procesión. Salieron de la iglesia con antorchas, el sacerdote llevando la custodia bajo el palio, un palio blanco, bonito, casi que hecho de arminio. Y en cierto momento, pasando por el bosque, salió al encuentro de la procesión un hombre con una ballesta en la mano. Y este hombre, este pobre infeliz, salió y apuntó al Santísimo Sacramento. Todas las personas, muchos quedaron inmóviles, y de entre la multitud salió un hombre y le dijo: a mí sí, pero a este que viene atrás de mí, a la hostia sagrada, a ella no. Y en ese momento, el infeliz dio el disparo. Y el hombre que salió a defender la Sagrada Eucaristía fue herido de muerte. En ese momento, el sacerdote se acerca al hombre que ya estaba moribundo, ya estaba cerca de la muerte. Y el hombre le dijo: Padre mío, dadme a mi Dios. Y el sacerdote sacó la Sagrada Eucaristía, que estaba siendo llevada en procesión, la sacó de la custodia y en ese momento se la dio como viático a ese mártir que moría por nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que nosotros tendremos esa audacia de, si en algún momento ocurriese, no sabemos, en el mundo que vivimos, en cuestión de meses, la situación mundial puede cambiar? Vemos lo que sucedió con la pandemia. En meses, el mundo entero cayó víctima de una pandemia. Si surgiese una persecución, si algún día yo tengo que dar mi vida por nuestro Señor, yo estoy dispuesto. No voy a tener vergüenza, como dijimos antes, de dar mi vida. No voy a tener miedo de dar mi vida por nuestro Señor. Y todo esto nos lleva a ¿qué? A que nuestra vida como católicos tiene que ser un constante pensar en Dios. Un constante pensar en qué Dios quiere de mí. ¿Qué Dios quiere con mi vida? Si ya, gracias a Dios, a la Virgen María, somos católicos, hay que agradecer primero a Dios de que nacimos en una familia católica, en un país católico, que nos inculcaron esta fe. Y termino contando la historia de un niño que venía de una familia noble en Italia. Este niño ya con 5 años se veía que iba a ser un gran doctor, un gran pensador, un hombre, en fin. Sus padres decidieron que con 5 años de edad
el niño fuese a instruirse con los frailes benedictinos. Y fue así como él fue a Monte Cassino y allí pasó su juventud. Cierto día, los frailes salieron a pasear con los jóvenes, que eran muchos. Muchas veces las familias nobles mandaban a sus hijos para que aprendiesen cómo llevar una verdadera vida. Eran otros tiempos. Cómo deberían llevar una verdadera vida de católicos sus hijos. Aunque fuesen nobles en el futuro, se casasen, los padres, mamá y papá de los nobles, ellos ya pensaban en el futuro de sus hijos y no querían que se extraviasen. Y así fueron, salieron de paseo, dieron una vuelta por el bosque y ya volviendo al monasterio, fueron contando 1, 2, 3. Falta uno. ¿Quién está faltando? Está faltando Tomás. ¿Dónde está Tomás? Tomás era nuestro niño. Y fueron, empezaron a silbar, empezaron a gritar. Tomás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nada. Pasaron las horas, nada. Ya los frailes, los monjes, angustiados, no sabían qué hacer. De repente se acerca un joven y les dice: Padre, ¿y qué pasa si Tomás, sabe, él era así un poco, medio que vivía en sus pensamientos y quién sabe, cuando estaba pensando así distraído, no se dio cuenta y a lo mejor se cayó en uno de estos acantilados? Y el fraile sabía qué hacer. Y ahora, no puede ser. Siguieron buscando, hasta que de repente el monje ve la silueta de una persona sentada bajo un árbol. Se acerca, ¿y quién es? Era Tomás. Estaba mirando al cielo. Estaba contemplativo. Otra época también, ¿no? El fraile se dio cuenta, el monje, que seguramente también él era muy virtuoso, se dio cuenta que el joven estaba meditando, teniendo una revelación mística. Hoy en día, si fuésemos nosotros, no sé, la mamá de alguien iba a ir corriendo de la oreja, así, ¿dónde estás? Todo el mundo. No, el monje fue tranquilo, se colocó a su lado y le dijo: Tomás, Tomás. Y el joven no respondía. De nuevo: Tomás, Tomás. Y nada. Ahí el monje le dijo: Tomás, ¿qué te pasa? ¿Acaso no te das cuenta de que todo el mundo te está buscando? Desde aquí se escuchan los gritos, los silbidos de todo el mundo. ¿Por qué no respondiste aunque sea? Y el joven estaba mirando el cielo, mira a los ojos del monje y le dice: Padre mío, háblame de Dios. En ese momento el monje se dio cuenta: este chico no es un cualquiera. No es un cualquiera. Volvieron al monasterio y este joven se hizo fraile, estudió y hoy en día lo conocemos como uno de los más grandes teólogos de la historia, Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo por excelencia. Y era así, él pensaba en Dios. Además de eso, fue él el que hizo la misa de Corpus Christi. Tal era el enlevo, la admiración. ¿Pero por qué? Porque él pensaba en Dios. Y así debemos ser nosotros también. Un católico tiene que pensar en Dios el día entero. Desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir. Y hasta mucho más, hasta en los sueños. Tiene que pedir antes de ir a dormir: yo
quiero soñar con Dios. Yo tengo que pedir eso. Tengo que pedir vivir como un cristiano, sufrir como un cristiano y morir como un cristiano. Bueno, creo que el hermano Juan Andrés se habrá despertado de su siesta. Que no, yo sé que a veces las reuniones el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, así son las cosas. Tendríamos tantas cosas más para decir, pero bueno, no queremos también que se nos queden ahí ya colocando ya para la noche la reunión del hermano Yamil, ya colocada para ir a dormir. Al contrario, hermano Yamil, se pasó rapidísimo porque estaba muy buena. Y muy bonito que además de usted decir las cosas, iba contando también historias súper interesantes. La verdad que agradecerle aquí de parte de todos nuestros queridos oyentes por esta charla tan bonita y para compenetrarnos de cómo nosotros tenemos que vivir según lo que nosotros decimos que somos, ¿no? Así que, bueno, agradecerle aquí de parte de todos, hermano Yamil, y pedirle que vuelva más veces. que no se tarde tanto en volver aquí a dar las charlas, que a la gente le gusta mucho. Claro que sí, vamos a estar rezando ahí para que siempre, en fin, instruirnos en la fe católica. Habría tantos tesoros y nosotros poder comentar. Y en cada charla es ir aumentando esa fe nuestra, ¿no? Si le parece, entonces terminamos, hermano Juan Andrés, y pedimos una vez más el auxilio de María Santísima para todo eso que dijimos. Pedirle a ella que ella también supo vivir, ella supo sufrir y ella supo morir también como una verdadera católica, una verdadera hija de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.